Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Moniquita, muy buenos días. Dios te bendiga. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo muy contento. Cuéntanos. Por la misericordia de Dios, porque siempre hace cosas lindas, todos los días hace cosas lindas el Señor para nosotros. Amén. El hecho de haber celebrado el Día del Padre, así no me han celebrado como debieron haberlo celebrado, porque yo esperaba como más cosas de mi hija y mi esposa, pero bueno, no, por molestar. Pero qué precioso estar en la presencia de nuestro Padre Dios, que mi papá, esperamos que haya sido un día de verdad para los hombres de mucha bendición. Pero hoy es miércoles. Sí, no importa, pero es que quiero recordarlo porque todavía me quedé porque fue muy bonito. No importa que sea miércoles, pero todavía quiero seguir recordando el Día del Padre, ¿no? Qué bonito. Bueno. ¿No te parece espectacular? Genial. Es que yo tengo la chispa retrasada. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo a veces, a mí me cuentan un chiste y me acuerdo del chiste como al mes y me río al mes. No, lo entiende al mes. Al mes lo entiendo. Y suelto la risa. Bueno, es algo particular que tengo aquí en mi mentecita. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto, Moni? Amén, así es. A lo que vinimos. A lo que vinimos, ¿verdad? Bueno, invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo que venimos, Papito Dios del cielo, que es estar en tu presencia viva, hermosa. ¿Cómo nos has venido hablando de lindo todos estos días? Nos has dado muchas lecciones hermosas, pero no queremos simplemente escuchar esas lecciones, sino que queden aquí en nuestro corazón, papá. Bendito seas tú por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Tú nunca nos abandonas. Siempre estás dispuesto a darnos lo mejor de lo mejor. Bendito seas tú, Padre Santo del cielo, hermoso, porque todos los días son una oportunidad hermosa de crecer en tu amor, de estar en tu presencia, porque qué precioso es saber que todos los días nos das cosas buenas. Ayúdanos a despertar nuestros sentidos espirituales, para no ver el mundo con los ojos humanos, sino con el sentido espiritual del reino al cual nosotros pertenecemos, para que seamos misericordiosos, bondadosos, aprendamos a callar, a hacer silencio santo, aprender a no juzgar a los demás. Gracias por las enseñanzas que nos vienes dando y sé que hoy también tienes una palabra linda para nuestro corazón, porque necesitamos ese nutriente espiritual. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Y hoy seguimos con el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 7 vamos del versículo 15 al versículo 20. Cuídense de estos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes les reconocerán por sus acciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bendito sea el Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con todo lo que nos dicen, lo que nos hacen, lo que nos enseñan, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay que ser muy cuidadosos, porque a veces hay mensajes que pueden ser aparentemente de luz, pero lo que nos llevan es a la oscuridad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención una hermanita que me compartió una situación que está vivenciando un poco fuerte en su casa y
un sacerdote le dijo, ve y te confiesas, ve y hablas con 3 sacerdotes, 3 o 4 sacerdotes. Si 3 de ellos o 2 de ellos están de acuerdo en darte un mismo consejo, haz lo que ellos te dicen. Interesante, ¿no? Interesante. Me llamó mucho la atención. Y no solamente ella habló con 2 o 3, los 2 estaban de acuerdo y el tercero le dijo algo muy parecido sin que tomara la decisión por ella. Sí, porque a veces uno siempre pide un consejo como para que la otra persona a uno le dé la respuesta tal vez que uno necesita. Pero fue muy interesante. Fíjate, Moni, que nosotros siempre necesitamos de alguien que nos aconseje de una u otra forma. Siempre buscamos un consejero porque a veces nos equivocamos, ¿no? Porque a veces necesitamos de alguien que nos oriente, si estar o no estar dentro de un grupo, sí, pero necesitamos a alguien que nos guíe porque en ocasiones nosotros caemos en una autosuficiencia, pero tenemos que discernir desde el Espíritu quién sería esa persona que nos oriente adecuadamente y cómo saber quién es la persona adecuada, porque como les decía, no todo lo que brilla es oro y no todo el que comparte la palabra de Dios tiene que estar tal vez dándonos el mejor consejo. Entonces, ¿cómo discernir, Moni? ¿Quién es esa persona que nos pueda orientar adecuadamente? ¿Qué crees tú? Pues pienso yo que tiene que ver con su testimonio de vida, tiene que ver con, pues, con lo que nosotros realmente tenemos en cuanto a contacto con Dios, ¿sí? Pero no solamente de oírlo o leerlo nomás, sino de vivirlo. ¿Por qué razón? Porque sí, y lo hemos dicho muchas veces, una persona que solamente lee la palabra y habla de la palabra, pero su testimonio de vida, si vamos a ver su familia, etcétera, es un desorden, es una persona que solamente es palabrería, pero no es vivencia. Cuando hay vivencia hay poder en su palabra, cuando hay vivencia hay autoridad, cuando hay vivencia hay paz, se siente paz, cuando hay vivencia se siente esperanza, ¿sí? En esas palabras, de resto no se siente angustia, se siente preocupación, como que no viene a nosotros ese momento de uno como que, oh, encontré un camino, ¿sí? Eso es importante, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de encontrar una persona de verdad, o sea, porque a veces nosotros lo que hacemos es querer encontrar personas y muchísimas veces salimos muy engañados. Y sea, como personas en algún momento podemos fallar, porque es que nosotros no somos infalibles como seres humanos, por más unidos que estamos con el Señor. O sea, por eso es que lo importante de uno todo el tiempo estar trabajando en su personalidad, trabajando en sus heridas y todo esto, porque uno tiende a fallar. O sea, uno es ser humano. O sea, de pronto fallará menos, un poco menos, pero sea como ser humano, fallamos. Eh, Eso nos asegura que tenemos que estar todos los días en la presencia del Señor para que esos fallos humanos no vengan a dañar a otras personas. Y si de pronto en algún momento fallamos, pues estar en la gracia del Señor de encontrar su apoyo, su respuesta, su ayuda en alguna situación. Pero cuando nosotros lo que buscamos es personas, ¿sí? Lo que buscamos es personas, realmente estamos fallando grandemente. ¿Por qué estamos fallando grandemente? Porque el Señor espera que Él sea el primero. Dios espera de nosotros que Él sea el primero en nuestra vida, que al que primero busquemos sea Él. Les aseguro que, y muchas veces lo pude ver y todavía lo veo, que ante situaciones difíciles que cuando uno busca el primer momento a Dios, hay una paz, hay tranquilidad, hay palabra, por eso la importancia de la palabra. Anoche, curiosamente, veía
veía un programa ya pues antiguo, de la Madre Angélica, ahí en WTN, cuando ella todavía era, pues no era tan joven, pero pues se veía joven al momento de ella fallecer y estaba bien mayorcita. Pero, y aquí estaba mayor, pero pues se veía muy vital, o sea, caminaba, bueno, etcétera. Y resulta que era impresionante cómo la hermana realmente, cómo motivaba desde esa escritura, porque todo el tiempo ella estaba hablando desde la escritura de Dios. O sea, ella hacía sus charlas, sus prédicas desde la escritura y cómo motivaba a las personas a esa búsqueda de la escritura. Y entonces uno dice, Dios mío, eso no es de ahorita, eso es de mucho tiempo que la gente, habían personas ungidas que buscaban que las personas realmente buscaran esa presencia de Dios en primer lugar, que hablaran de esa presencia de Dios en primer lugar. Entonces, si nosotros realmente diario nosotros buscamos esa presencia de Dios a través de su palabra, es que son sus palabras, o sea, siéntate, si uno se pone a hablar con Rafael, entonces dice palabra de Rafael, sí, o sea, las palabras de Rafael. Pero es palabra de Dios, quiere decir las palabras que Dios nos está diciendo, o sea, Dios nos está hablando a través de su palabra. Y entonces lo primero que yo tengo que entrar a buscar es a Dios, o sea, que me aconseja Él, qué me dice Él. Les aseguro que cuando Él nos habla algo, nos da una respuesta sobre algo, es una respuesta que no tiene pérdida. Es una respuesta que trae paz, es una respuesta que te orienta, es una respuesta que es la mejor. ¿Por qué? Porque como Padre no va a buscar lo malo para nosotros. Entonces, cuando él aquí nos está hablando de que tengamos cuidado con esos que vienen disfrazados de ovejas, sí, son muchísimos, aún en tu familia. Aún ese que se dice ese gran amigo o esa gran amiga, a veces viene disfrazado de ovejas, pero no te estás dando cuenta a veces que ese gran amigo o esa gran amiga, cuando después de que habla contigo, ahí habla de ti en todas partes. Ten presente eso, o sea, la palabra es clara cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, el hombre tiende a cometer pecado grandemente, a traicionar grandemente y peor, si ese amigo o esa amiga no están conectados con Dios. A veces sí tienen unas teorías bien interesantes, unas teorías bien libres, o sea, de justicia y demás, es genial, sí, pero esa persona que habla de eso muchísimas veces, como no está con Dios, precisamente esa que tanto te critica también a otros, ese detrás de ti va a criticarte. Y si sabe que tú eres cercana al Señor, te va a criticar aún más. ¿Por qué? Porque no está con Dios, porque no le agrada a Dios. Y entonces por eso mismo estará vestida de oveja, sí, posiblemente, pero no necesariamente es una oveja, posiblemente sea un lobo. Y está denigrando de ti, está acabando contigo. Entonces, a la primera persona con quien tú tienes que buscar es a Dios en primer lugar, y te aseguro, si tú buscas al Señor en primer lugar ante una situación, el Señor te va a dar paz. El Señor te va a dar respuesta, pero yo tengo que aprender a hablar con Él, porque es que la gente cree que es que, no, o sea, yo ya entro en oración y cojo una sola vez la Biblia y ya con eso voy a entender. Les aseguro que si nosotros no tenemos contacto constante con Él, no vamos a entender muchas cosas. Porque nuestra mente está entenebrecida, lo dice la palabra. Cuando nuestra mente está entenebrecida, no, hay muchas cosas que no se entienden. ¿Por qué está entenebrecida? Por el contacto que nosotros hemos tenido con el mundo. Entonces el mundo no nos permite a veces entender la palabra. Pero si yo todos los días hablo, si yo todos los días estoy en la palabra, o sea, el proceso que yo llevé fue ir poco a poco entendiendo la palabra. Mientras más contacto tienes con la palabra, de realmente sentarte a estudiar, así como hacías en el colegio o en la escuela, que tenías que estudiar y entender y hacer análisis, poco a poco te aseguro que vas a entender la palabra de tal manera que vas a quedarte asombrado.
asombrado y te va el Señor a mostrar los errores que estás cometiendo. Pero por eso dice que esto no es para, la palabra no es para sabios y entendidos, que solamente se fijan en el conocimiento del mundo, no. La palabra es para aquellos humildes que quieran dejarse formar. Aquellos que no se las vienen con teorías súper elevadas, no, sino aquel que quiere realmente escuchar a Dios. Porque el que quiere escuchar a Dios sí va a conocer una sabiduría que no es humana. Y cuando se conoce esa sabiduría, te aseguro que sientes un gozo, una paz en tu corazón y una tranquilidad para actuar conforme a lo que Dios habla. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso, además de que la palabra nos va a mostrar quiénes son esos lobos disfrazados de ovejas. Las obras nos van a mostrar las cosas, porque así como a un discípulo de Dios, las obras que hace lo hace que lo reconozcan. Así a un lobo se le reconoce a pesar de que venga disfrazado de oveja. Pero si nosotros no tenemos nuestra mente despejada de tantas tinieblas, de verdad seremos unos ciegos. Si nosotros no tenemos esa mente despejada, vamos a caer en la trampa. Y el único ser que despeja nuestra mente es Dios. Es el único. Por eso es que a veces tú estás con una persona y es curioso, sabes que esa persona te hace daño y tú sigues con esa persona. Y tú te mantienes con esa persona a pesar del daño que te está haciendo, a pesar de cómo se burla, cómo te maltrata, etcétera. Tú sigues ahí. ¿Por qué? Porque tu mente está tan entenebrecida que ni siquiera tomas decisiones adecuadas, sino que te mantienes ahí. Y eso no es. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ese constante contacto con la palabra. Y por eso insisto yo, ¿por qué? Porque la verdad es en la única forma que uno puede tomar decisiones bien, decisiones adecuadas, decisiones que te traen gozo, que te traen paz, decisiones que son para una proyección futura. O sea, son muchas cosas que la palabra de Dios trae. Y fuera de todo, nos permite ver a ese lobo, nos permite conocer quién es el lobo. Nos permite saber cómo, a pesar de que pueda decir verdades, porque el demonio hace eso, diga verdades y entre las verdades dice mentiras y logramos ver las mentiras. Entonces, ojo con esto porque el Señor sí nos está diciendo. O sea, ustedes deben aprender a reconocer a aquel que viene disfrazado, pero solo en la conexión con Dios. Solo en ese trato diario con Dios yo voy a poder a reconocer al lobo que venga a mi vida. ¿O no, Rafa? Sí. Está callado, mi amigo. Estoy impresionado. Venga, les cuento un poquito. Me llama mucho la atención porque mientras estamos compartiendo la palabra, tenemos viendo la imagen de mi Jesús expuesto allí en Polonia, y acaban de entrar unos niños. Ellos no se dieron cuenta que nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y que lo estamos viendo desde Colombia, ¿sí? Ellos no lo saben. Y me ponía a pensar lo mismo con Dios, ¿no? Nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta que Él nos está mirando. Por ejemplo, entraron los niños como si fueran a una playa y todos se sentaron, se ubicaron entre nosotros y no se demoraron absolutamente nada. Fue en menos de un minuto que se entraron y luego salieron. Sí, tomaron unas fotos como si fuera un evento social, pero no tuvieron, tal vez no les dijeron la trascendencia que tiene ir al Santísimo. Ir al Santísimo. Entonces entraron y algunos se quedaron, ¿no es cierto? Entonces fue muy curioso y yo me podía pensar, Dios con nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo nosotros no valoramos las cosas santas y sagradas? Y fácilmente nos deslumbramos por algo como un evento social y ya. Y así hay que ser muy cuidadosos, Moni, porque nos están mirando todo el tiempo. Por eso hay que ser muy cuidadosos a dónde vamos, con quién hablamos y quién nos transmite la palabra, porque hay que saber ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Tú hablabas con referente a la Madre Angélica. Te quiero compartir algo bien bonito. La Madre Angélica habla desde la palabra. Les voy a contar la historia de un santo que se llama San Felipe Neri.
averigüen esa. Les dejo como tarea, aunque mis tareas creo que muy pocas personas como que no nos escriben, porque les digo, escríbanos aquí, cuéntenos un poquito. Pero les dejo como tarea, vayan a San Google un momentico y averigüen quién fue San Felipe Neri. Y se dan cuenta lo interesante de San Felipe Neri, cómo él antes no se podía transmitir la palabra de Dios, sino se hablaba en latín. Y la Eucaristía se hacía de espaldas, el sacerdote de espaldas al pueblo. Entonces, con el Concilio Vaticano II, la iglesia se metió más al pueblo, se permitió, mejor dicho, fue una revolución impresionante el Vaticano con Concilio. el Concilio Vaticano II. Entonces fue muy particular porque a partir de allí se dieron unos dogmas de fe y se abrió la posibilidad de que el pueblo conociera la palabra. Pero antes del Concilio Vaticano, San Felipe Neri, que no estaba en el Concilio Vaticano II, era más anterior al concilio, curiosamente él tenía un grupo de personas que leían la palabra y estudiaban la palabra en secreto. Pero de todas formas él empezó a trabajar con grupos para hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí, compartir la palabra. Porque paulatinamente, desafortunadamente, se fue dando tanta frialdad en la iglesia que no se permitía al pueblo, por ejemplo, leer las escrituras. Hubo un hombre que tradujo la palabra del hebreo, del griego, al inglés. Bueno, y lo quemaron porque estaba haciendo algo impropio. O sea, son cosas y errores que han cometido la iglesia, pero benditos a mi Dios por los papas que han pedido perdón por tantas cosas que se han dado. Pero ahora lo que yo quiero compartirles a ustedes es que tenemos que tener realmente esa posibilidad, primero de conocer las escrituras, porque si tú conoces las escrituras, pues perfectamente puedes discernir si te están diciendo algo que eso no es. Alguien me pedía, por favor, ayúdame con mi situación familiar, porque mi esposo no quiere saber nada de Dios, está metiéndose con la mujer que no es, con otra mujer se está involucrando, mis hijos no quieren saber de Dios. Entonces, ¿tú qué me aconsejas? Le dije, yo te aconsejo lo que dice la palabra. Ve a 1 Corintios capítulos 6 y 7 y allí te dice cómo te debes comportar. Allí te explica qué debes hacer tú con ese hombre que no quiere conocer de Dios y tú sí conoces con esa mujer que no quiere conocer de Dios y qué debes hacer. Ahí te lo dice clarito. Pero para eso tienes que conocer la palabra. Porque si yo voy de buenas a primeras, de pronto alguien que me asesore, entonces si no conozco la luz de la palabra, fácilmente esa persona puede decir, sepárate. O ve y busca la nulidad. Sí, como generalmente siempre se da cuando hay problemas de pareja. Siempre. Que alguien siempre lo está diciendo, sepárate. Mónica, por ejemplo, ahora dijo, no sigas conviviendo con esa persona. No te estoy diciendo que te separes. A veces tienes que tomar distancia. Ay, porque con el respiro que tomas, vas a poder ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, últimamente he tenido una dificultad con mi visión. Porque como estoy tan en un recinto, aquí donde estamos editando, pues es un recinto cerrado, no hay luz de sol y no tengo un espacio donde yo pueda hacer, como me dijo la optómetra, pausas activas y ejercicios de mirar a lo lejos y mirar a lo corto, lejos y corto, y con eso pues mis ojos se cansan y ahora cuando yo me despierto me está causando dificultad abrir los ojos. Entonces me toca echarme goticas para lubricar los ojos y hacer ejercicio al aire libre y correr y bueno, hacer otras cosas que me pidieron. Lo particular es que si tú sigues realmente con los ojos cerrados y no quieres ver las cosas y te cansas desde la parte espiritual, viendo lo que siempre ves, vas a cerrar tu parte espiritual. O sea, es importante que tú tengas esa visión, esa luz desde la palabra de Dios y puedas abrir tus ojos espirituales y poder ver más allá lo que te ha ido limitando constantemente. Porque a veces estás dejándote aconsejar de una manera que no es. Y a veces tienes que estar vivenciando cosas tan fuertes en tu familia. ¿Por qué? Porque no has abierto esos ojos espirituales. A veces necesitas esas goticas espirituales para que tú puedas respirar y darte cuenta y decir, uy, bendito sea mi Dios, hay algo que está pasando aquí en mi vida, está pasando en mi ser y tengo que tomar esa distancia. En ocasiones tengo que tomarla porque estás permitiéndote que tú te hundas conjuntamente con la persona que está en el mundo. No lo puedes hacer de esa manera, porque cuando uno siempre lo repetimos, cuando yo estoy en el mundo como hombre,
comiendo comida de cerdo, lo digo casi prácticamente todos los días. Necesariamente yo te voy a llevar a mi terreno y tú te vas a dejar tus vacíos emocionales, te vas a dejar llevar al terreno mío. Pero cuando tú tienes tus ojos abierticos porque te has lubricado tus ojitos espirituales con la palabra de Dios, fácilmente vas a ver que esta persona no te está orientando adecuadamente. Esta persona te está llevando a otras cosas diferentes. Es que mira, es que tú estás buscando de Dios de esa manera tan fanática. Es que uno tiene que tener un Dios a su medida y es que uno tiene que saber interpretar a Dios desde lo que se está vivenciando actualmente. Es que uno tiene que ser más abierto de pensamiento. Entonces, ¿cómo se te ocurre solamente ceñirte a la palabra? Mira este libro que está aquí, que ahí dice otras cosas que te pueden ayudar más para entender la palabra. Y son cosas de extraterrestres, de nueva era, de autoestima, porque yo personalmente no trabajo la autoestima. Sí, yo trabajo es el amor de Dios por encima de cualquier otra cosa. El amor de Dios. Porque si yo amo a Dios y me amo a Dios, voy a entender el amor hacia mí mismo en el sentido que amo a Dios. Voy a sentir el amor de Dios más que estarme amando a mí mismo como persona. Porque de lo contrario caigo en un concepto que no es. Abrir los ojos espirituales, echarse esas goticas espirituales, es saber que si yo conozco la palabra, voy a poder tener dos sacerdotes que me hablan, el sacerdote mayor y el otro que venga a decirme tal vez qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? O tres, no sé si me estoy haciendo entender. Si vas a escoger tres personas que te orienten, coloca la primera que se llama la Santa Palabra de Dios, Espíritu Santo se llama. El Espíritu Santo, que sea Él el que te oriente y te guíe. Y puedes pedirle consejos a otros. Y si ya tienes un discernimiento previo desde la palabra de Dios, escucha a las otras personas que te dicen. Pon para que te dé más claridad de la palabra de Dios, pero conoce la palabra. ¿No sabes qué hacer con tu matrimonio? Ya te dije, lee 1 Corintios capítulo 1, capítulo 6 y 7. O lee lo que dice desde el matrimonio, lo que dice el último libro del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? Capítulo 2, que tú haces referencia a Zacarías, Malaquías capítulo 2. Lee todo lo que dice allí Malaquías capítulo 2. Y después de eso que tú leas, vas a un sacerdote, vas a un psicólogo y a ver qué te dice el psicólogo con respecto al problema que tú estás vivenciando, pero tú ya tienes una base para poder tomar una decisión, pero primero conoce la palabra. O sea, conoce al Espíritu Santo que te guíe, te oriente al Espíritu Santo. Haz el mejor mensajero de todos, haz el mejor guía de todos, haz el mejor terapeuta de todos que llama el Espíritu de amor, tu amigo y tu consejero. Porque de lo contrario vas a estar viendo luces que no son sino simplemente luces. Vas a ver esa luz creyendo que es el día. Vas a ver la lucecita de una linterna creyendo que es realmente la luz de Dios. Entonces tengamos mucha prudencia porque bien dice el Señor, el árbol se conoce por su fruto, o sea, el testimonio. Entonces, si vas a buscar un guía, que dé testimonio. O sea, que su vida sea un testimonio. Que miras cómo está su familia, que mires cómo están sus finanzas, que mires cómo él maneja las cosas. Y esa persona te puede guiar de una mejor manera. ¿No crees? Así es, Rafa. Entonces, échate goticas espirituales para que puedas abrir los ojos y ver las cosas con más claridad. ¿Sí? Como me toca a mí todos los días echarme goticas. Tener discernimiento, hay que pedirle al Señor que nos dé ese don de discernimiento y podamos ver en dónde está lo bueno y en dónde está lo malo, para que salgamos corriendo a lo malo y realmente lleguemos a la presencia de Dios en lo bueno. Mira la película de San Felipe Neri, que es súper linda. No solamente vas a ver, bueno, la película de San Felipe Neri no da tanto énfasis a lo que él hacía con los grupos de personas que estudiaban la palabra. Es súper hermoso realmente, como desde antes se viene dando fuerza al estudio de la palabra. Dios te bendiga, que tengas un día súper recontra espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un excelente día. Abrazos.